Mis hermanos, nuevamente a su sección del Profecías. Y pues bueno, en esta ocasión quiero compartirles de un tema que sigue siendo pues muy interesante, hablando de la profecía. Y pues bueno, retomando un poquito el tema que hemos hablado del arrebatamiento, un tema que pues tiene muchos detalles de qué hablar, pero quiero hacer énfasis en un punto que tiene que ver con el cuerpo resucitado. La pregunta que quisiera hacerles o hacernos es ¿con qué cuerpo resucitaremos? Que es una de las dudas que muchos cristianos llegan a tener. Y pues bueno, para comenzar vamos a buscar en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 15, para retomar este evento tan hermoso que es el del arrebatamiento. Y dice aquí en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículo 51, dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí Pablo habla de esa generación que no va a morir, pero que también al final del día va a ser transformada. Y luego dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, por el contexto de este capítulo, podemos entender que este tema, hablando del arrebatamiento y del cuerpo transformado, pues tiene una conexión con los cuerpos que vamos a recibir para la eternidad. Porque bueno, cuando vemos su contexto, en verdad, la Biblia habla también de una regla que es la de la regla de la mención plena, que esta define que hay un versículo en la Biblia que define completamente, de una forma completa, una doctrina. Y en el caso de la resurrección, la mención plena de la resurrección está en 1 Corintios 15. Todo el capítulo está ocupado de este tema. Y bueno, vemos que Pablo comienza hablando del Evangelio y después empieza a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, pero muy en especial a partir del versículo 35 dice lo siguiente. Dice aquí: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Entonces vemos automáticamente la pregunta que hace aquí el apóstol y dice: ¿con qué cuerpo vendrán? Y bueno, después empieza a disertar Pablo y dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, que ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, vean, está hablando de la resurrección, y va a empezar a hablar aquí de una serie de clasificaciones de cuerpos en esa resurrección. Dice: no toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos, fíjense, celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y bueno, no tengo tiempo para poder hablar un poquito de estas figuras, pero bueno, el contexto es la resurrección, y en la resurrección tiene que ver con cuerpos. Y bueno, comienza hablando de carnes y haciendo separaciones en las carnes, en los cuerpos terrestres, pero después empieza a hablar de los cuerpos celestiales, y como figura habla de la gloria del sol, de la luna, las estrellas. Y bueno, repito, no tengo tiempo, pero en la Biblia Cristo es tipo del sol, la luna tipo de la iglesia y las estrellas son tipo de ángeles. Así que aquí mi sugerencia es que Dios está diciendo a través de esta figura que hay ciertos cuerpos glorificados diferentes. Y bueno, dice aquí el versículo 41, que diga el versículo 42, así también es la resurrección. Dice aquí, dice: de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces, bueno, aquí la Biblia habla primeramente de un cuerpo que es diferente de otro cuerpo, hablando de cuerpos glorificados, y también contrasta entre los cuerpos que son mortales y los cuerpos que son inmortales, porque inclusive después habla de bueno, este contraste entre el cuerpo de Adán y el de Cristo, pero dice aquí en el versículo
Por ejemplo, en el versículo 53, hablando nuevamente después de los cuerpos transformados en la resurrección y en el arrebatamiento, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, obviamente, el cuerpo glorificado es un cuerpo que es completamente inmortal. Pero bueno, es un tema muy amplio y quiero, por ejemplo, hablar de lo que Filipenses nos revela de este cuerpo. Y bueno, en el libro de Filipenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3:20, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuevamente, podemos hablar que en la iglesia lo que espera es el arrebatamiento. Y dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la Biblia, primeramente, nos vemos en Corintios que hay distintos tipos de cuerpos glorificados y contrasta entre los cuerpos mortales y los inmortales. Pero ahora, y dice también que es un cuerpo transformado. Y vemos que aquí dice Pablo en Filipenses que ese cuerpo transformado será como el Cristo. Eso es algo muy importante porque cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, pues prácticamente revela lo mismo, porque dice aquí el apóstol Juan, amados, versículo 2, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y bueno, en verdad podríamos ocupar otra sección del profecías para hablar de cómo era el cuerpo de Cristo resucitado, para tener una idea de cómo será el cuerpo glorificado de nosotros. Pero quiero terminar simplemente haciendo referencia a algunos textos que vienen en el libro de Job. Y por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 19, en Job 19, podemos ver un claro ejemplo de cómo puede ser, o una sugerencia de cómo puede ser ese cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener en el tiempo de la resurrección o en el arrebatamiento, según sea el caso que nos toque. Y aquí en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, vean qué hermoso lo que dice aquí. Job 19, 25. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, fíjense, habla del cuerpo mortal, en mi carne, fíjense, una nueva carne, glorificada, diferente, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, bueno, vemos aquí que Job reconoce que gracias a su redención, o por su Redentor, él va a poder volver a tener una piel deshecha, pero cambiada por una carne nueva que Dios le va a dar. Y vamos a ver qué tipo de carne nueva sugiere Job que va a ser la que recibiremos de Dios. Aquí en Job 33, versículo 24, dice así, dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Fíjense, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Así que en estos textos podemos sugerir que en la resurrección recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo semejante al de Cristo, pero vemos aquí en Job que será rejuvenecido porque dice que su piel será tierna como la de un niño y que volverá a los días de su juventud. Entonces, bueno, lo que vemos en la Biblia es algo maravilloso de un cuerpo glorificado que Dios nos dará, del cual podremos disfrutar por la eternidad, porque yo creo que una eternidad sin un cuerpo nuevo, pues sería terrible. Así que qué bendición, de cuántas bendiciones, cuántas promesas, cuántas cosas hermosas nos promete Dios.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la siguiente sección del Profecías.